Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 143, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7, Marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg. 1007. La teología de la liberación latinoamericana. La polémica con las teologías del primer mundo y los problemas con Roma. A lo largo de los siglos, América Latina había vivido sustancialmente de una teología de importación. En efecto, como recuerda E. Dussel, los obispos latinoamericanos no habían podido tomar parte en el Concilio de Trento, porque la corona española, con la excusa de que ellos debían cumplir con su función en América y que el viaje era demasiado largo, había conseguido obtener una dispensa de Roma. En el Concilio Vaticano I, en cambio, habían participado 65 obispos latinoamericanos sobre un total de 702, casi el 9%. Pero su presencia había sido poco importante, excepto cuando, continúa Dussel, se trató de votar a favor de la infalibilidad pontificia. En el Concilio Vaticano II, los obispos y los expertos latinoamericanos, a pesar de una notable presencia, casi el 22% de la asamblea, también habían sido poco determinantes. Tanto es así que en aquella ocasión se habló de la iglesia sudamericana como de una iglesia del silencio. Con la teología de la liberación tenemos, en cambio, un rechazo explícito del llamado imperialismo teológico europeo y la construcción de una teología específicamente latinoamericana que intenta reivindicar su propia originalidad y diversidad frente a la teología del primer mundo. En efecto, las teologías euroestructurales y las teologías latinoamericanas se mueven en horizontes geográficos y socioculturales disímiles y responden a solicitaciones ambientales diferentes. Las primeras están elaboradas en contextos cristianos de riqueza, de expansión cultural, que parten de mundos desarrollados y protagonistas de la historia, que parten del centro. Sus preocupaciones fundamentales son la secularización, la pérdida de fe y la aguda indiferencia religiosa en un mundo científico e iluminístico, rico y materialístico. Las segundas se teorizan en un contexto cristiano de miseria, de dependencia y de múltiples explotaciones. Sus preocupaciones fundamentales son la justicia y la liberación de los oprimidos como parte del anuncio de la fe vivida. Es una teología que parte del mundo de los pobres, de la periferia, y trata de ser su voz teológica, la perspectiva cristiana de los católicos pobres, si ellos pudieran hacer teología. En consecuencia, los interlocutores de las dos teologías son bien distintos. En la que Ghibelline define con razón como una de las páginas más iluminadoras de toda la literatura teológica contemporánea, Gutiérrez ha sintetizado de este modo la diversidad interlocutora. Parece que buena parte de la teología contemporánea ha surgido del desafío lanzado por el no creyente. El creyente pone en cuestión nuestro mundo religioso. Bonhoeffer aceptaba el desafío y formulaba incisivamente la pregunta que está en la base de muchos trabajos teológicos actuales. ¿Cómo anunciar a Dios en un mundo que ha llegado a ser adulto? Pero en un continente como la América Latina, el desafío no viene principalmente del creyente, sino del no hombre, o sea, de quien no es reconocido hombre por parte del orden actual imperante. El pobre, el explotado, el que sistemáticamente y legalmente despojado de su ser hombre, el que apenas sabe lo que es un hombre. El no hombre pone en cuestión, ante todo, no tanto nuestro mundo religioso, cuanto nuestro mundo económico, social, político y cultural. Por esto, empuja la transformación revolucionaria de las mismas bases de una sociedad deshumanizadora. Por lo tanto, la pregunta no versará sobre cómo hablar de Dios en un mundo adulto, sino más bien sobre cómo anunciarlo como pobre, cómo anunciarlo como padre de un mundo no humano, con las implicaciones que comporta el decir al no hombre que es hijo de Dios.
Todo esto no excluye la objetiva consonancia entre la teología de la liberación y las teologías progresistas europeas, como la teología de la esperanza, la teología política y la teología de la revolución. En efecto, aunque no se pueda hablar con rigor de derivación de la primera con respecto a las segundas, es imposible negar un cierto influjo de estas teologías también sobre la teología de la liberación latinoamericana. Obviamente, tales influjos están filtrados críticamente por el punto de vista del específico posicionamiento teórico y metodológico de la teología de la liberación. En efecto, los estudiosos latinoamericanos, aún reconociendo algunas afinidades y convergencias con las teologías progresistas europeas, han marcado polémicamente las distancias con estas últimas, acusando, por ejemplo, a la teología de la esperanza de ser aún tangencial a la historia, acusando a la teología de la revolución de abstractismo y verbalismo, y subrayando el alejamiento de la teología política de objetivos y temas revolucionarios concretos. En otras palabras, aunque presentándose también bajo la forma de teología de la praxis, la teología de la liberación, a juicio de sus propios representantes, se diferenciaría de las teologías progresistas del primer mundo por ser rigurosamente, coherentemente tal, o sea, por ser ella sola auténtico acto segundo de un concreto acto primero de lucha y de compromiso. Aunque reivindicando apasionadamente su propia originalidad y regionalidad, la teología de la liberación, con todo, no ha renunciado a la pretensión de normativa universal. La situación histórica de dependencia y opresión de los 2/3 de la humanidad, con sus 30 millones de muertos por el hambre y la desnutrición cada año, debe ser el punto de partida de toda teología actual cristiana. De otro modo, la teología no sería capaz de situar y concretizar históricamente sus temas fundamentales, ni siquiera en los países ricos y dominadores. Sus preguntas no serían reales, pasarían al lado del hombre real. Por eso, como observa uno de los participantes en el encuentro de Buenos Aires, es necesario liberar a la teología de su cinismo. Entre altibajos, han sido numerosos los intentos de hundirla. La teología de la liberación ha acabado por encontrar seguimiento y consenso en toda la América Latina, y por concretizarse, más allá de los motivos corales comunes, en corrientes diversas y políticamente diferenciadas. Sin embargo, a partir de los años 60, ha sufrido los contragolpes de la situación política general de Sudamérica y se ha visto constreñida a una especie de cautividad y de éxodo. No hay lugar, escribía Leonardo Boff en 1975, para la euforia de los años 60, cuando era posible soñar en una escalada espectacular de liberación popular. El éxodo que soñaba, declaraba Rubén Alves en el mismo año, ha sido abortado. En su lugar, nos descubrimos en una situación de exilio y de esclavitud. Además, en los años 80, las teologías de la liberación y algunos teólogos como L. Boff y Gutiérrez han suscitado preocupadas intervenciones por parte de las jerarquías vaticanas y del propio pontífice. En particular, en la instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación emanada de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de la cual es prefecto el cardenal J. Ratzinger, del 6 de agosto de 1983 y publicada el 3 de septiembre de 1984, se acusa a la teología de la liberación o algunas manifestaciones de ella, que sin embargo nunca se nombraban explícitamente, de asunción no crítica de elementos de la ideología marxista. En efecto, sostiene el documento, la naturaleza totalizante del marxismo acabaría por imponer su lógica férrea a todos los simpatizantes de él, arrastrando a bastantes teólogos de la liberación a aceptar un conjunto de posiciones incompatibles con la visión cristiana del hombre, como por ejemplo, el concepto de una iglesia popular o iglesia de clase, alternativa a la iglesia jerárquica oficial. Este ataque de la congregación, que suscitó reacciones contrapuestas en el interior del catolicismo mundial, con puntos de explícito o mal ocultado rechazo, no equivale, con todo, como se ha dicho a veces, a una indiscriminada exclusión de las teologías de la liberación, sino a una dura amonestación sobre sus componentes más extremistas
y filomarxistas. En efecto, como escribe Ratzinger, precisamente porque no quiere bloquear cuanto de positivo puede haber en los diferentes intentos de reflexión y de acción que se encuentran bajo la denominación de teología de la liberación, la instrucción no ha recordado obras o escritos determinados, sino que más bien ofrece a todas las comunidades cristianas una serie de criterios para el discernimiento de toda producción teológica pastoral. Después de estas intervenciones, que se han concretizado en alguna imposición de silencio, los teólogos latinoamericanos han apagado ciertos tonos revolucionarios de su discurso, insistiendo en el carácter puramente instrumental y no ideológico de su relación con el marxismo. A diferencia de Assmann, que algún año antes, en una discusión de grupo mantenida en Ginebra, en la sede del Consejo Mundial de las Iglesias, había declarado categóricamente: yo soy marxista y no puedo ver la realidad de la América Latina en ninguna otra categoría. Clodovis Boff sostiene, por ejemplo, de modo mucho más matizado, que las comunidades de base ven el marxismo a partir de la praxis, y por esto instauran una relación instrumental y libre con el marxismo. Lo asumen libremente como instrumento de clarificación y por esto tienen con él una relación crítico-correctiva. Marx es como un compañero de viaje que puede ayudar a interpretar su situación de opresión, pero nada más. Análogamente, Ivo Loscheider, en el Sínodo Extraordinario de 1983, ha precisado que la teología de la liberación no es una teología que defiende, propaga, justifica la ideología marxista, ni la lucha de clases, ni se reduce a una sociología de la liberación. No es tampoco una teología discutida en círculos paramarxistas. Todo esto no quita que la teología de la liberación, más allá de todo obstáculo o amonestación, haya seguido creyendo profundamente en sí misma. En un reciente artículo sobre Concilium, Leonardo Boff, después de haberse preguntado qué contribución ha aportado la teología de la liberación a la teología en general, ha respondido con una serie de tesis. En primer lugar, argumenta Boff, la teología de la liberación ha tenido el mérito de situar a los pobres, su pasión y su causa en el centro de la reflexión. En segundo lugar, ha recuperado el carácter revolucionario del cristianismo. Lo ha liberado de la cautividad a la cual lo ha sometido el capitalismo, en función de sustento del orden por él creado, profundamente desfavorable a los pobres. Además, ha arrancado al marxismo el monopolio de la idea de transformación social. En nombre de la vida y de Jesucristo liberador, iglesias enteras asumen ahora una actitud de protesta contra las opresiones sociales y de inserción en los movimientos de liberación, sacando así a la luz la dimensión liberadora de la fe. En tercer lugar, le ha tocado a esta teología el hacer de la praxis concreta y de las cuestiones económicas, políticas, sociales e ideológicas del pueblo otros tantos objetos de reflexión teológica, garantizando al mismo tiempo la teologicidad misma de la teología, puesto que las ciencias sociales no entran en la constitución formal de la teología, sino que son condiciones de comprensión en orden a la eficacia histórica de la fe, que sigue siendo el objetivo de la teología. En cuarto lugar, la teología de la liberación ha definido otro lugar de elaboración teológica, menos confinado en la academia. El sujeto de la teología no es principalmente el teólogo individual, sino la comunidad que colabora con sus problemas, con sus soluciones, sus acciones y reflexiones, asumidas y profundizadas por el teólogo. En quinto lugar, la teología de la liberación recupera el carácter evangelizador que debería tener toda reflexión cristiana. Esta debería llevar una buena nueva de liberación y de esperanza a las personas. En fin, después de haber observado que la teología de la liberación es una teología perseguida, en cuanto en la sociedad dominante es acusada de marxismo y de fomentar la lucha de clases, Boff ofrece una definición sintética de la teología de la liberación, afirmando que representa por primera vez en la historia eclesiástica el grito articulado por los oprimidos que desde la periferia levantan su voz hacia el centro. Otra forma de teología de la liberación que se ha desarrollado contemporáneamente a la latinoamericana es la teología negra.